Entonces este es un resumen de la clase vista pasada. Vamos a pasar por estos puntos que fueron los que vimos en la clase para crear el árbol. Entonces se abre RapidMiner, que es la herramienta que tienen que utilizar, y para importar datos de manera más sencilla se puede ir aquí a import datos, leer CSV. En este caso lo tomo y me voy aquí al selecciono el archivo CSV que lo tengo aquí en ejemplo. Los datos de ingreso es el mismo archivo de la práctica. Lo que separa las columnas son comas. No hay comentarios, pero si los hubieran se empezarían con numeral. La primera fila son los nombres de columnas. Entonces me voy al import configuration wizard y es básicamente lo mismo. La separación de columnas es la coma. Este es el nombre de cada atributo. Esto es muy importante, los atributos van a entrar en forma de atributo y este es binomial porque los valores que puede tener son no o sí, igual que estos tres, y el resto son números. Por ser números discretos podrían entrar en forma polinomial, pero vamos a dejar que entren en forma de entero y terminar. Con esto tenemos importados los datos. En el laboratorio vimos que podemos hacer un repositorio, pero es más sencillo importar los datos directamente con un nodo. Ahora, para crear el árbol hay que seleccionar los datos que se van a utilizar en el árbol y la elección de cuál va a ser la variable a predecir. Por lo que primero necesitamos el nodo del árbol, que sería de decision tree. Pero el árbol necesita que los datos tengan seleccionado un atributo como variable a predecir. Para eso hay que colocar un role, que es el nodo set role. Entonces podemos conectar. Entonces en set role el nombre del atributo sería, queremos predecir el ingreso bajo, y el tipo de rol va a ser un label. Entonces ya no nos da error. Procedemos a correr. Entonces con eso se crea un árbol. El árbol es pequeño porque no se pueden, por propiedades de las variables categóricas, no se pueden utilizar todas las variables categóricas, solo se puede utilizar una. Entonces aquí vamos a agregar un nodo para hacer una especie de select de los atributos que vienen del CSV, que es select, y es select attributes. Entonces de los datos del CSV pasa a seleccionar los atributos. En seleccionar los atributos le doy clic, le digo que voy a seleccionar un subset de atributos, y los atributos serán edad, educación, estado civil, todos, tipo de hogar, sexo, ocupación. Y resulta que estos tres atributos, como lo podemos ver aquí, estos atributos están en base al ingreso anual, por lo que básicamente son el mismo valor, son una especie de variable, una categorización
de este valor. Como son la misma variable, tienen una correlación totalmente directa, por lo que el árbol resultante siempre se basa sobre el ingreso anual para decidir el ingreso bajo, el ingreso alto, el ingreso medio. Entonces, al crear el árbol, o esta es la variable a predecir y estas no existen, no aparecen, o esta, o esta, o esta, y las demás no existen, es decir, una de estas cuatro pero no las cuatro. Entonces, aquí podemos ver en seleccionar atributos, los atributos a seleccionar son todos, y el ingreso alto, ¿ya? Entonces yo quiero predecir el ingreso alto en base a todos los demás atributos, pero no directamente del ingreso anual, ya que están totalmente correlacionados. Siempre me va a dar un resultado como en este árbol. Entonces, luego que selecciono mis atributos, puedo ver que si lo saco a la salida, estos dos hay que deshabilitarlos para poderlo correr. Puedo ver que ya solo está ingreso alto y los demás atributos. Entonces, de la selección de atributos paso a colocar el rol, que sería ingreso alto, y luego ya pasa al árbol y puedo ver el modelo. Entonces se basa solamente en estatus de propietario. Por otro lado, en los datos vienen valores vacíos. Esos valores vacíos hay que lidiar con ellos, por lo que hay dos formas. Pueden poner un nodo para reemplazar valores vacíos, que es replace missing values. Lo pondré aquí a la mitad, ya que no quisiera que se ejecute el reemplazo de todos los valores antes de quitar los atributos. En replace missing values voy a filtrar todos los que entran y voy a reemplazar con el promedio. Ahora voy a deshabilitar el nodo. Ahora aquí estamos reemplazando los valores vacíos, pero también podemos filtrar las filas de modo que las filas que contengan un valor vacío no sean tomadas en cuenta. Entonces, al filtrarlas, el filtro será para cada variable ingreso medio, ingreso alto, ingreso bajo e ingreso anual nunca estarán vacías. Así que solamente sexo, estado civil, edad, educación, ocupación, estatus de propietario, tipo de hogar y etnicidad podrían venir vacíos. Entonces, si este atributo falta, no va a tomar la fila en cuenta. Si este falta, si este falta, si este falta, si este falta. Ok. Entonces, voy a tomar aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy tomando. En Exa es el ejemplo, los datos filtrados, y en Ori es el set original de datos. Entonces, los datos filtrados no devuelven ni un solo valor. Los datos no filtrados devuelven casi las 9000 filas.
Bueno, aquí la condición es, si se cumplen todos, entonces se quita la fila. Entonces tengo que poner, si se cumple por lo menos uno, si una de todas las columnas le falta un valor, toda la fila la tengo que quitar porque puede que no me lo quiera inventar. En este caso podemos ver que los datos filtrados son 904 filas y los datos no filtrados son 8993 filas. Entonces ya queda a criterio de cada grupo escoger si desea filtrar las filas o reemplazar valores. Si reemplaza valores, tiene más filas y por lo tanto tiene más datos para hacer el árbol. Si excluyen filas, tienen menos valores para hacer el árbol, pero no se están inventando los datos. Eso queda a criterio de cada grupo. La justificación tiene que estar razonable. Bueno, luego, para el modelo que engloba los tres atributos, el modelo que explica alto, bajo y medio ingreso, hay que crear una sola variable categórica en base a esto. Entonces, en vez de que haya ingreso bajo, sí o no, ingreso medio, sí o no, ingreso alto, sí o no, va a haber una variable extra que no se va a crear aquí en los datos, que será nivel de ingreso, que sea alto, medio o bajo. Toma 3 valores. Para eso podemos ir a el nodo generar atributos. Yo por ahorita tomaré estos acá. Entonces